Hola a todos, en este video estudiaremos cómo graficar una función polinómica de forma aproximada y a determinar el grado mínimo de una función polinómica dada su gráfica. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a realizar un bosquejo de esta función polinómica de grado 5, en el cual nosotros sabemos que el dominio de esta función van a ser todos los reales. Para ello, lo primero que vamos a encontrar son los puntos de intersección con los ejes coordenados, y lo segundo que nos ayudará a determinar la gráfica aproximadamente de la función va a ser conocer los conjuntos de positividad y los conjuntos de negatividad. Bien, empecemos a calcular las intersecciones con los ejes coordenados. ¿Cómo hacemos para determinar esto? Bueno, vamos a utilizar los casos de factoreos conocidos. ¿Está bien? En nuestro caso vamos a utilizar dos en particular, factor común y factor común por grupo. Bien, tenemos nuestra función ya factorizada. ¿Para qué hacemos esto? Porque de esta manera es mucho más sencillo encontrar los puntos de intersección con el eje X. Entonces tenemos nuestra función, la función factorizada. Ahora lo que vamos a encontrar son las raíces de este polinomio, o sea, los valores que hacen cero toda esta expresión, ¿sí? Acuérdense en que en los números reales, cuando teníamos un producto y ese producto era igual a 0, significaba que algunos de los factores era igual a 0. En este caso vamos a encontrar esos valores de x para cada uno de los factores. Veamos, acá están hechas las cuentas. Si x al cuadrado es igual a 0, es porque definitivamente x es igual a 0. Y si este factor 1/2 de x al cuadrado menos 2 es igual a 0, entonces significa que x es igual a 2 o x es igual a menos 2. Y para el último factor, x más 1 es igual a 0, entonces significa que x tiene que valer menos 1. Bien, entonces tenemos nuestra función, tenemos la función factorizada, y lo que vamos a hacer es un cuadro en donde vamos a poner las raíces, los factores y la multiplicidad que tiene cada una de esas raíces. ¿Por qué es interesante saber esto? Bueno, porque las multiplicidades de las raíces me van a indicar el comportamiento que va a tener la función cuando se acerque al eje X. ¿Está bien? Si es de multiplicidad impar, la función va a atravesar el eje X en el punto que encontramos como raíz. Y si es de multiplicidad par, entonces la función se va a comportar rebotando, ¿sí? Comportaría igual que una función cuadrática. Entonces, fijémonos, las raíces, los factores y su multiplicidad. Lo único que tenía multiplicidad par era x igual a 0, el factor era x, y el punto de intersección básicamente es el punto 0, 0. X menos 2 igual el factor va a ser x más 2, su multiplicidad es 1 y el punto de intersección entonces es menos 2, 0. X igual a 2, el factor es x menos 2, multiplicidad 1, y esto, el punto de intersección es el punto 2, 0. Y para la última raíz, x igual a menos 1, su factor va a ser x más 1 y la multiplicidad es 1. Entonces el punto de intersección es 1, 0. Bien, la función factorizada
es esta en definitiva, y fíjense en que acá cada uno de los factores tiene la multiplicidad correspondiente. Todavía nos falta obtener el punto de intersección con el eje Y, y para ello vamos a hacer x igual a 0. En particular, fíjense que el polinomio no tiene término independiente, por lo tanto esta intersección va a coincidir con el que habíamos obtenido cuando hacíamos x igual a 0. Bien, ya hemos calculado las raíces y ya determinamos cuáles son las multiplicidades. Lo segundo que dijimos que nos iba a ayudar a determinar aproximadamente la gráfica de la función era conocer los conjuntos de positividad y los conjuntos de negatividad. Lo que vamos a hacer para este caso, vamos a aprovechar que tenemos la función factorizada y vamos a construir una tabla de valores similares a lo que hacían cuando resolvían una inecuación. Entonces tenemos nuestra tabla de valores y para valores, en este caso este valor es una constante negativa, entonces siempre va a ser negativo, y para este factor está elevado al cuadrado, así que para cualquier valor real que tome eso siempre va a ser positivo. Distinto a lo que tiene multiplicidad impar, en donde para valores que están hacia la izquierda de las raíces va a tomar valores negativos, y para valores que están hacia la derecha de la raíz va a tomar valores positivos. Entonces aquí están la tabla, y veamos que la función, el signo de la función va a salir de hacer la multiplicación de estos signos. En este caso, para el intervalo desde menos infinito hasta 2, la función es positiva. Para el intervalo desde menos 2 hasta 1, la función es negativa. Desde menos 1 hasta 0, la función es positiva. Desde 0 hasta 2, la función es positiva. Y desde 2 hasta infinito, la función es negativa. ¿Qué significan estos signos? Significa que para cuando la función es positiva, en este caso, en este intervalo y en este intervalo, la gráfica de la función va a estar por encima del eje X. ¿Sí? Y si la función tiene signo negativo, quiere decir que la gráfica de la función va a estar por debajo del eje X. Veamos esto en un sistema de ejes coordenados. Bien, acá tenemos nuestros ejes coordenados y vamos a empezar a escribir, a volcar los datos que habíamos obtenido de las cuentas que hicimos anteriormente. Teníamos los puntos de intersección con el eje X y además y nada más. Luego habíamos calculado los conjuntos de positividad. Fíjense en que acá vamos a escribir de vuelta la función factorizada, y los conjuntos de positividad que habíamos obtenido era cuando la función era positiva, era en estos dos intervalos. Bien, lo volcamos a la gráfica, quiere decir que desde menos infinito hasta 2 la función tiene que andar por arriba, y en menos 1 hasta 2 también la función tiene que andar por arriba. Bien, y el conjunto de negatividad que habíamos obtenido era en el intervalo menos 2, 1, o sea que tiene que andar por acá abajo, y desde 2 hasta infinito, o sea que tiene que andar por aquí. Ok, ahora analicemos un poco el coeficiente principal y el grado del polinomio. El coeficiente principal es negativo, ¿sí?
Si estuviéramos hablando de este polinomio, con este término nada más, si fuera negativo, el comportamiento que tendría la función sería una función decreciente. Entonces tendría que venir por este lado y irse por este lado, ¿sí? Porque es de grado 5 y su coeficiente principal es negativo. Entonces nosotros sabemos que nuestra gráfica tiene que venir por aquí y se tiene que ir por acá. Y veamos qué pasa en estos puntos. Acá la multiplicidad me está diciendo el comportamiento que va a tener la función alrededor de este punto. En este caso, en menos 2 la multiplicidad era 1. Entonces el comportamiento que va a tener alrededor de este es similar al comportamiento que tendría una recta. Entonces su gráfica tiene que venir por aquí, atravesar este punto, y fíjense en que tiene que volver a atravesar, la gráfica tiene que volver a atravesar el eje X en el punto menos 1, 0. Entonces en algún momento tiene que curvarse esta línea. Luego pasamos por este punto y acá nuevamente en este punto, pero fíjense en que acá en 0, 0 nuestra multiplicidad era par. O sea que el comportamiento que tiene que tener la función en ese punto es el comportamiento que tendría, por ejemplo, una parábola. Entonces la función va a seguir por acá y acá tiene que empezar a doblar, toca en ese punto y vuelve a salir hacia arriba. Pero fíjense en que de vuelta en algún momento tiene que volver a bajar porque tiene que atravesar la última raíz que habíamos obtenido, que era en x igual a 2. Por lo tanto, la función tiene que hacer este recorrido y de vuelta ir por este. Entonces, esta es una manera de realizar una gráfica aproximada de esta función. ¿Está bien? Si uno quiere ser más preciso, debería tratar de dar otros valores que estén entre medio de estos intervalos y encontrar sus respectivas imágenes. Pero fíjense en que lo que nosotros habíamos predicho es similar el comportamiento que realiza la función si lo graficamos con el GeoGebra. Bueno, tenemos el siguiente, este es otro ejercicio en donde me dan la gráfica y me piden que indique las intersecciones con los ejes coordenados, el grado mínimo posible y el signo del coeficiente principal, y aparte los intervalos de crecimiento y los intervalos de decrecimiento. Cada uno de estos incisos lo vamos a poder responder a través de la lectura que vamos a realizar de nuestra gráfica. Bien, tenemos la función. Entonces podemos ir determinando los puntos de intersección, en este caso con el eje X, son estos 3 puntos, y bueno, y acá también está el punto de intersección con el eje Y, que aproximadamente uno podría decir que es menos 3/4, o sea, sería el punto 0, menos 3/4. Bien, ahora, este es un polinomio en el cual tenemos que determinar el grado mínimo posible, y para eso vamos a determinar bien las raíces y sus multiplicidades. Entonces, ¿cuáles son las raíces que tenemos en este polinomio? Son esas 3, x igual a menos 3, x igual a 1 y x igual a 4. Y acuérdense que los factores asociados a cada una de esas raíces son estos, ¿sí? X más 3, x menos 1 y x más 4. Bien, determinemos la multiplicidad que tiene cada una de estas raíces. ¿Cómo hacemos para determinar las multiplicidades? Y bueno,
veamos cómo se comporta la gráfica alrededor de ese punto. En este caso, fijémonos que la gráfica atraviesa a esta raíz, a x igual a 4. Lo mismo pasa en menos 3. La gráfica la atraviesa. Entonces, cuando sucedía esto de que la gráfica atravesaba el eje x, quería decir que la multiplicidad de esa raíz iba a ser impar. Y la otra raíz es en 1, pero fíjense en que la gráfica no está atravesando el eje x, por lo tanto la multiplicidad va a ser par. Bien, ya sabemos entonces que en estos puntos tiene multiplicidad impar y en este punto multiplicidad par. Pero fijémonos que el comportamiento que tiene la función en este punto y en este punto son diferentes. Si uno mira alrededor del 4, el comportamiento se asemeja a una recta, a una línea recta, o sea, un polinomio de grado 1. En cambio, si uno mira por alrededor de este punto, el comportamiento que tiene la gráfica se asemeja a un polinomio de grado 3. Y el comportamiento en este punto es el comportamiento que tendría un polinomio de grado 2. En conclusión, entonces podemos decir que en x igual a menos 3, la multiplicidad va a ser igual a 3, en x igual a 1, la multiplicidad va a ser igual a 2, y en x igual a 4, la multiplicidad va a ser 1. ¿Sí? Esas son las multiplicidades que nosotros podemos observar a través de la visualización de nuestra gráfica. Bien, ¿cómo hacemos para determinar el grado mínimo del polinomio? Bien, simplemente lo que vamos a hacer es sumar las multiplicidades que hemos obtenido. Fíjense, en la suma de esas multiplicidades es 6. Por lo tanto, yo puedo decir que el grado mínimo del polinomio va a ser precisamente ese número, el 6. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación de esta función polinómica? Bueno, la ecuación de esa función polinómica está dada por el producto de los factores, sin olvidarnos de escribir antes el coeficiente principal de esa función. Bien, ¿cómo hacemos para determinar este valor? Y deberíamos visualizar en la gráfica algún otro punto en el cual pueda sacar fácilmente cuáles son las coordenadas x e y. En este caso podríamos utilizar el punto de intersección con el eje y para poder averiguar cuánto es el valor de este coeficiente. En realidad en el ejercicio no me los piden, así que podría ser un ejercicio que ustedes realicen extra. Lo que sí me está pidiendo el ejercicio es que vea cuáles son los intervalos de crecimiento y los intervalos de decrecimiento. Entonces, miramos la gráfica y vemos que desde menos infinito hasta aproximadamente menos 3/4, la función se comporta de manera decreciente, ¿sí? Es esta curva, está aproximadamente este valor. Luego, a partir de ese valor, desde menos 3/4 hasta 1, la función crece. Ahora, desde 1 hasta este valor, que nosotros lo podemos aproximar a 13/4, la función vuelve a decrecer. Y a partir de 13/4, la función vuelve a crecer. A partir de este punto, la función vuelve a crecer. Entonces, esos son nuestros intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, volviendo al ejercicio, en conclusión vamos a tener los siguientes resultados. Las intersecciones con el eje X en punto menos 3, 0, 1, 0, 4, 0,
y la intersección con el eje Y en el punto 0 menos 3/4. El grado mínimo posible de la función polinómica es 6. El signo del coeficiente principal es positivo y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento son la función crece desde menos 3/4 hasta 1, unión 13/4 hasta infinito, y va a decrecer desde menos infinito hasta menos 3/4, unión 1, 13/4. Bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención.